Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, martes 15 de julio, con el tema ofilismo, a cargo del doctor José Izquierdo Chu, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Departamento de Medicina del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para el registro de asistencia durante la ponencia y así también les hacemos de conocimiento que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Izquierdo. Es un privilegio tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos, doctor. Ok, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como es el tema del ofilismo, ¿no? Ahora, ¿por qué se dio esta capacitación? Se da justamente porque actualmente en MINSA, ¿no? Nos están dando justamente un tipo de suero que ha sido hecho en Costa Rica justamente, pero adicional a ello es que tenemos el antiguo suero que también había comprado el Perú justamente, y cada uno tiene una forma de tratamiento diferente, ¿no? Entonces es por ello que se decidió justamente realizar esta capacitación para que puedan implementarlo en sus hospitales y para que ustedes tengan en cuenta justamente cuando utilicen los tipos de sueros, el uso, ¿no? La forma de uso. Entonces empezamos. Ok, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Primero vamos a identificar las principales características de las serpientes venosas, conocer el cuadro clínico de los principales accidentes por animales ponzoñosos, describir la fisiopatología que provoca la inoculación, en este caso por la mordedura de serpiente, conocer el manejo inicial de dichos accidentes por animales ponzoñosos y conocer y aplicar el uso específico de sueros heterólogos y los antídotos. Este, ¿Cómo se define justamente un accidente ofídico, no? Como ven ahí, se denomina justamente la inoculación del veneno a través de la mordedura de una serpiente, ¿no? Ahora, eso tiene una serie de manifestaciones clínicas que pueden ser tanto locales o sistémicas y incluso no presentarse algún síntoma, ¿no? De repente hay un tema de una mordedura, como lo ven ahí, se llama una mordedura seca, ¿no? La serpiente puede ser venenosa, pero se produjo una mordedura seca. ¿A qué se refiere una mordedura seca, no? Cuando la serpiente ya se alimenta, justamente, va a introducir justamente en el veneno en su presa, y posteriormente nosotros los humanos que estamos en su hábitat natural, nos encontramos con nuestra serpiente y nos va a producir justamente la mordida, la cual va a ser una mordida seca porque no va a tener el veneno necesario para producirnos mucha reacción en realidad. Es una mordedura con menos cantidad de inóculos, ¿no? O a veces es sin inoculación del veneno, ¿no? Puede ser de dos formas, con menos cantidad o sin inoculación del veneno. Bueno, acá, dentro de la epidemiología, como ven ustedes, son las áreas de extensión. Eh, las zonas con mayores casos, ¿no? Se van a producir justamente en la zona del África subsahariana, ¿no? Tanto para la parte sur como para la parte este. También se ve en la zona justamente de Asia, del sur del Asia. Ahora, ¿qué te dice justamente la OMS, no? Esta es una enfermedad tropical desatendida. Es prioritaria, claro que sí, porque causa muertes, ¿no? Entre 81.000 y 138.000 muertes al año, ¿no? También causa en algunos casos una discapacidad física y también psicológica, ¿no? Las personas tienen miedo justamente a transitar justamente en estas zonas. Dentro del Perú, con relación a los casos, hasta esa es la data de MINSA, ¿no? Del Centro Nacional de Epidemiología, hasta la primera semana del año 2025, ¿no? Disculpen, la imagen se ha movido, pero
Aquí justamente en la zona de la Libertad, como ven ustedes, con relación a los casos acumulados, ¿no? En la región de la Libertad, hasta la primera semana del 2025 no se habían reportado casos, ¿no? Actualmente tenemos casos reportados justamente. Como ven, el año pasado, para el año 2024, ¿no? La cantidad de casos reportados fueron más o menos unos 20 casos, en este caso, ¿no? Donde se pudo identificar al animal, en este caso agresor, ¿no? Que fue una serpiente. Eh, el número de casos del oxocelismo, como ustedes ven, ha ido en disminución, ¿no? Los años, entre el año 2016 y el año 2019 fueron la mayor cantidad de casos y actualmente ha habido un descenso justamente, ¿no? Y como ven ustedes aquí en el mapa, en esta zona del mapa podemos ver justamente la distribución de las zonas donde se han reportado casos de mordedura, en este caso por serpiente. La distribución geográfica de las serpientes venenosas en el Perú, como ven ustedes, si vemos lo que es costa, sierra y selva, pues nosotros en este momento nos interesa, estamos en zona costera, y dentro de la zona costera tenemos dos tipos, dos géneros. Tenemos tanto el género Botros como el género Micrurus. Vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a ir identificando justamente el tipo mejor dicho, si el tipo de suero que estamos utilizando está adecuado o no, lo vamos a verificar más adelante. Y bueno, para las otras partes del Perú, tanto para la sierra tenemos los otros diferentes tipos, ¿no? de serpientes, ¿no? Hoy día nos interesa justamente la costa. Y dentro de la costa, dentro de lo que es el Botros, ¿no? Tenemos lo que le llaman la zancarranca, que es una serpiente justamente autóctona de la zona costera, ¿no? Esta es la clasificación. Tenemos tanto lo que es para serpientes no venenosas como venenosas. Y dentro de las no venenosas, pues tenemos lo que son cuatro géneros, ¿no? Boa, Epicrates, Eunectes, Puralus, y son boas más que todo. Estas boas solamente hacen constricción más que todo a sus presas, ¿no? Y dentro de las venenosas tenemos al Viperidae, en este caso, dentro de ellos tenemos al Botros, al Jeroón, por ejemplo, a la Chesis, a la Chuchupe, Crotalus, Cascabel, esto es general, ¿no? General, y el Epidae, en este caso, Micrurus. Y dentro de los Micrurus tenemos a los corales. También hay que tener en cuenta esto justamente, ¿no? Las serpientes venosas tienen justamente una zona, una glándula, para producir justamente el veneno, ¿no? Y esta es eliminada justamente en la zona de los colmillos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Las serpientes se clasifican en cuatro grupos. En este caso, por ejemplo, las serpientes que son aglifas son las que tienen dientes de la misma forma y tamaño, correspondientes a serpientes no venenosas. Miren aquí, es la primera imagen que ven en la parte superior, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen estas dientes aglifas en este caso, ¿no? Son, por ejemplo, el labo y la anaconda. Las opitoglifas en este caso, ¿no? Dice, los dos últimos dientes del maxilar superior son mayores y surcados, correspondientes a serpientes semivenenosas, por ejemplo, la filodriegas, en este caso, ¿no? Esta de aquí sería, miren el dientecito justamente, ¿no? Las proteoglifas, en este caso, los dos dientes anteriores del maxilar superior son desarrollados, fijos y surcados, correspondientes a serpientes venenosas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es la imagen, y en ese tipo de serpientes, las proteoglifas, ¿no? Proteoglifas, tenemos a los corales. Las solenogrifas, en este caso, los dientes anteriores, miren, este diente de aquí, como ven en la imagen, son fuertes, móviles y caniculados, correspondientes a serpientes venenosas, como por ejemplo en la zona de la selva, el jerobo, la chuchupe y el cascabel. Ok, ¿qué es el veneno, no? Es el producto de la secreción, en este caso exocrina, de las glándulas salivales. Y está constituido por una serie de péptidos, proteínas tóxicas
tales como, por ejemplo, las miotoxinas, las hemorraginas, neurotoxinas y toxinas coagulantes. Y esas son las características de los venenos, ¿no? De acuerdo al tipo de serpiente. Vamos a hablar más adelante de ello. La absorción de los venenos, en la mayoría de los casos, los venenos van penetrando lentamente por la circulación, en este caso, por vía linfática, y de esta manera cada uno de sus componentes tóxicos provoca los síntomas característicos propios de cada grupo, ¿no? La absorción de los venenos coagulantes y proteolíticos es más lenta, mientras que los venenos neurotóxicos, en este caso y hemolíticos, es más rápido. Entonces se van a dar cuenta algunos casos justamente de serpientes, justamente que cuando hacen su mordedura, los pacientes, en este caso, no van a tener tiempo en realidad para poder irse a un centro de salud, ¿no? Son los que causan muerte o letalidad, mayor letalidad. Dentro de la clasificación de los venenos pueden clasificarse en 6 grupos, ¿no? Lo que tienen efectos proteolíticos, coagulantes, vasculotóxicos, los neurotóxicos, los nefrotóxicos y los mionecróticos, ¿no? Hay algunos que tienen combinación justamente de estos grupos. Y como ustedes ven ahí, dentro de la acción, en este caso proteolítica, ¿sí? No, ahí tenemos a los géneros Botros, Botriopsis, Fortidium y Lachesis, ¿no? Que son enzimas proteolíticas, en este caso van a dar también algún tipo de infección secundaria y se va a producir en la zona justamente de la mordedura liponecrosis, citólisis capilar y edema intersticial. ¿Qué es lo que va a generar justamente cuando vamos a ver al paciente? No vamos a ver en la zona de la piel una zona necrótica y destrucción justamente de esa zona. Y también va a haber una mionecrosis. ¿Ok? Dentro de la acción coagulante, ¿no? También tenemos a los géneros Botros, Botriopsis, en este caso los principales, la Chesis crotalus. Vamos a ver una alteración tanto de la vía intrínseca, en este caso de la coagulación, como la vía extrínseca. ¿Ok? Ahora, se va a producir justamente 4 fases para poder controlar este tipo de hemorragias, ¿no? Un vasoespasmo, una hemostasia primaria, una formación de coágulo, ¿no? Control del coágulo, en este caso con lo que es la retracción, la prevención de la expansión y la trombólisis, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? En este caso, en donde vamos a tener justamente la acción de estos venenos, por ejemplo, normalmente dentro de lo que es los activadores presentes en los venenos del botriosis, eh, Portidium, Lachesis y Crotalus, vamos a tener, por ejemplo, una alteración a nivel del factor 10. Y, por ejemplo, en lo que es los otros géneros, que es Botrus y Crotalus, vamos a tener también una alteración a nivel de los activadores presentes justamente en la zona de la trombina, ¿no? En la conversión de fibrinógeno a fibrina. Ahora, ¿qué es lo que va a causar justamente todo ello? Va a producir justamente una coagulación intravascular diseminada, formación de depósitos de microtrombos y una insuficiencia renal como fin, ¿no? Dentro de la acción vaculostóxica, en este caso, tenemos acción justamente de los géneros justamente que van a tener este tipo de acción son los Botros, Botriopsis, Portidium y Lachesis. ¿Qué van a tener justamente? Van a tener un efecto a través de las hemorraginas, que van a tener justamente acción a nivel de estos 3 sustancias que son el calcio, zinc y el magnesio, y va a haber esto una destrucción justamente a los 2 o 3 minutos, destrucción proteolítico de la membrana basal de los vasos capilares. Eso es con relación a estos tipos de géneros, y con relación al género Crotalus va a haber una metalproteínas, en este caso, que también van a producir esto, ¿no? Son 2 tipos de acciones, tanto de hemorragina como metalproteínas, y estos 2 van a producir entre 2 y 3 minutos después de haber sido mordidos, destrucción de la membrana basal de los vasos capilares
y por ende se va a producir justamente esa hemorragia o isquemia en la zona de la lesión. Dentro de la acción neurotóxica, ¿no? Vamos a ver justamente con el género Crotalus que hay una crotoxina que va a actuar justamente en la zona de las neuronas presinápticas, impidiendo justamente la liberación de ¿qué? De acetilcolina. Y eso va a producir un bloqueo mioneural de aparición tardía. Y con relación a la familia Elapidae, las neurotoxinas, en este caso que son de bajo peso molecular, van a actuar no solamente lo que es la presinapsis, sino también van a actuar tanto en la pre como en la postsinapsis y va a haber un bloqueo mioneural de aparición precoz. Dentro de lo que es acción nefrotóxica, para los géneros Botro, Botriopsis y Fortillum, en este caso, primero hay una formación de microtrombos, en este caso, por acción coagulante, obstrucción de la microcirculación renal. Esto va a producir justamente al obstruirse una isquemia renal y va a producir una necrosis tubular aguda. Hay otra fracción que también es una fracción nefrotóxica, que esa acción es directamente, no un daño directo al endotelio renal vascular, y también va a producir mayor cantidad de necrosis tubular aguda. Y con relación al género Crotalus, esta fracción, como ven ustedes, que es la fracción nefrotóxica, también tiene una acción sobre los túbulos renales y eso va a producir también una necrosis tubular aguda, ¿no? Con relación a la acción miotóxica, el género Crotalus, ¿no? Se encuentran unas enzimas, en este caso que son enzimas proteolíticas, que van a dar un compromiso justamente músculo esquelético, lisis de fibras musculares, lisis o necrosis en este caso de fibras musculares, y va a producir justamente dos tipos de acción. Uno, a nivel de la mioglobinemia en este caso, y va a haber una mioglobinuria, que va a ser evidente justamente cuando hacemos los exámenes. Y si vemos con relación a algunas sustancias que se van a producir en nuestro cuerpo, va a haber, por ejemplo, un incremento de la creatinfosfoquinasa, eso lo vamos a ver en los exámenes laboratorio, un aumento de la deshidrogenasa láctica, un aumento de la transaminasa oxalocélica en este caso, y ¿qué es lo que deberíamos de ver justamente? Esto lo podemos ver justamente cuando hacemos una biopsia muscular. Bien raro realizarlo, pero en algunos lados lo realizamos. En este caso. Dosis letales en el hombre y dosis media inoculares de los diferentes tipos de serpientes venenosas. Como ven ustedes, acá están una serie de especies en este caso, el nombre común como lo conocen en cada una de las zonas y el tipo de inoculación más o menos que deberíamos de ver. Esto nos ayuda justamente para poder nosotros decir cómo vamos a utilizar, en este caso, el suero antifídico, ¿no? Más o menos nos da. Y dentro de los tipos de accidentes ofídicos tenemos 4 tipos, ¿no? Los que son por los accidentes por tipo del tipo Botrox, en este caso los lachésicos, los crotálicos y los elapínicos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El accidente botrópico, en este caso, la mordedura es producida por la serpiente, en este caso el género Botros, Botriopsis, Botriechis y Botrocopias, en este caso. Dentro de los ejemplos que podemos encontrar, tenemos al Botros atrox, al Botros royendi, en este caso. Y la acción del veneno, como ya habíamos visto anterior en la fisiopatología, es acción proteolítica, ¿no? Va a haber inflamación, acción coagulante, alteración del factor 10 y la protrombina, factor hemorrágico, va a haber alteración en las hemorraginas en este caso, ¿no? Y eso va a ayudar a que haya mayor sangrado y también va a haber una disminución de las plaquetas y un factor mionecrosante. ¿Cuáles son las manifestaciones que vemos en el paciente? Normalmente, cuando el paciente llega a nuestro centro de salud, lo primero que vamos a ver es un dolor intenso, el edema característico justamente en el miembro afectado, que se va a dar justamente entre 1 a 3 horas, eritema, en este caso con máculas rosáceas y cianóticas, y otros ya podemos ver cuando ya ha pasado más tiempo, equimosis, una linfangitis, bulas al cabo de días o semanas, y aparecen casi siempre fenómenos de necrosis superficial
en la zona justamente donde ha sido mordido, o profundas del miembro afectado. Y dentro de lo que son, el anterior fue manifestaciones locales. Y dentro de las manifestaciones sistémicas vamos a tener hipotensión en las primeras horas, va a haber un fibrinógeno bajo, gran cantidad, en este caso por la gran cantidad de veneno inoculado. Algunos pacientes pueden tener alteración justamente de la coagulación y lo podemos evidenciar con epistaxis, gingivorragia, edema severo, en este caso a distancia, hematemesis o melena y hemoptisis. Algunos pacientes pueden tener algunos dolores, como por ejemplo en este caso una epigastralgia, también puede haber asociados náuseas, signos de choque y el daño renal que lo vamos a ir viendo en el transcurso de las horas, ¿no? Ahora, con relación a la gravedad, ¿no? Relacionado justamente a la susceptibilidad del paciente al veneno y la cantidad inoculada. Serpientes arborícolas en este caso, generalmente esto es muy importante, las arborícolas van a generalmente encontrar, van a morder en los miembros superiores y cabeza, ¿no? Eso es en la costa, y las serpientes en cambio terrestres, miembros inferiores, y eso se va a dar en la selva, ¿no? Hay que tener más que todo eso. Dentro de lo que son clasificación, ¿no? De la gravedad leve, moderado y severo, vamos a tener, por ejemplo, una mordedura leve, más o menos se va a inocular 100 miligramos del veneno. El dolor, las características son dolor intenso, edema, eritema y manchas rosas de cianóticas, como ven en la imagen, ¿no? Acá abajo, en la zona justamente de la mordedura. Posteriormente eso ya puede pasar a un moderado con disminución de la presión, tipo de coagulación prolongado o incoagulable, leucocitosis con neutrofilia moderada, con presencia de edema, en este caso que se extiende. El dolor es característico, equimosis, puede haber gingivorragia, proteinuria y hematuria moderada. Y en el caso severo, ya es la inoculación de mayor cantidad, 300 miligramos aproximadamente, sangre es incoagulable a pesar del tratamiento inicial, hay una reacción local intensa con edema progresivo, equimosis, hay zonas de fliptena, en este caso, y equimosis a distancia. Podemos ver en el examen de orina hematuria como liguria, ¿no? En algunos casos se puede producir anuria, podemos evidenciar que hay gingivorragia, epístasis y melena. Y el riesgo de shock, en este caso, se da dentro de las primeras 24 horas y hay una disminución súbita, en este caso del hematocrito, con riesgo de necrosis alta, ¿no? ¿Qué hacemos generalmente en estos casos? ¿No? Lo más fácil para nosotros aquí en la costa, ¿qué utilizan generalmente en la selva? En la selva utilizan justamente, sacan sangre periférica y verifican justamente en el tiempo si es que la dosificación, en este caso, del suero ha sido adecuado, vamos a ver una coagulación, ¿no? Si no es adecuado, no se va a coagular y vamos a utilizar mayor cantidad del suero en este caso. Estos son los tipos de botros que vamos a poder visualizar en la costa de nuestro país, ¿no? Como ven ustedes, características de las lesiones, mordedura y reacción local. Como ven acá, hay un edema, de repente una linfagitis también asociada. Acá es la presencia de las burlas de sistema, en este caso hemorrágicas. Y bueno, esas son las características de la lesión por botro. Accidente lachésico, en este caso ocasionado por especies del género Lachesis. El veneno es proteolítico, coagulante, necrotizante local y capaz de ocasionar hemorragia local y sistémica. El cuadro es similar al accidente hipotrópico, pero se va a observar justamente un síndrome de excitación vagal con manifestaciones de diarrea, bradicardia e hipotensión arterial. Esto es importante que lo puedan anotar, ¿no? Aparte de los anteriores síntomas con edema, ¿no? Hay un síndrome de excitación vagal con manifestaciones de diarrea, bradicardia y hipotensión arterial. Las acciones del veneno van a ser casi todas, ¿no? Proteolítica, coagulante, hemorrágica, neurotóxica y hemolítica. Va a haber manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas. Las manifestaciones locales son como la anterior del Botros, ¿no? Dolor, edema y todo, ¿no? Y manifestaciones sistémicas, ahí ya va a haber un tema de una hipotensión, puede ser una hipotensión postural, puede el paciente tener una bradicardia y puede haber síndromes vagales. Ahora, dentro de las características, ¿no? Leve, moderado y severo. Dentro de la clasificación, ¿no? Leve
solamente hay una reacción local cutánea leve, sin alteraciones de los exámenes de laboratorio. Acá ya vamos a ver exámenes de laboratorio, moderado, equimosis, edema, dolor progresivo, hipotensión y alteración de la conciencia. Si ya vemos es moderado, agitación, o el paciente está somnoliento. Si es severo, edema, dolor, equimosis y fliptenas, en este caso van a aparecer de manera progresiva. Los pacientes, al momento de tomarles las funciones, vamos a ver una hipotensión arterial. Los pacientes van a cursar, como les dije, con náuseas, puede haber vómitos, diarreas y la sangre va a ser incoagulable en este caso. Estos son el tipo de la CHESI, en este caso la muta-muta, y es para toda la zona de más que todo el Loreto y la zona de la selva, ¿no? Características de las lesiones, miren acá, no efecto proteolítico, destrucción de tejido, aumento de volumen, y bueno. Accidente crotálico, ocasionado por especies del género Crotalus, en este caso, el veneno tiene propiedades necrotóxicas y mionecróticas. Por ejemplo, dentro de ellas está el género, dentro de ellos está la serpiente cascabel. La acción del veneno, eso sí es importante, ¿qué es lo que va a haber, no? Va a haber una acción neurotóxica, podemos ver al paciente con una tosis palpebral, podemos, al momento que examinamos, evidenciar un estrabismo divergente, ¿no? Estrabismo convergente es cuando vemos hacia la punta de la nariz, estrabismo divergente es cuando se van hacia los lados, ¿ok? Diplopia, afasia y obnubilación, trastornos del equilibrio y somnolencia. Dentro de la acción miotóxica, ¿no? Mionecrótica, va a haber una alteración hemolítica con intensa mioglobinuria en este caso y cilindruria. Y va a haber una coloración de orina típica, lo que le llaman el vino porto, que lo vamos a ver más adelante, y también va a haber un tema de la acción coagulante, no va a coagular. Como ven acá más o menos, es los tipos. El accidente crotálico, manifestaciones locales, ¿no? En el caso de presentar dolor, este es leve y desaparece rápidamente. Mordió y no hay mucho dolor, pero sí dentro lo que tenemos que ver justamente son manifestaciones sistémicas. Es por eso que estos pacientes, en este caso, si dice que no hay mucho dolor, deberíamos de pensar justamente en ese tipo de mordedura, ¿no? Por un accidente crotálico. Y las manifestaciones sistémicas sí van a ser evidentes, ¿no? Mialgias generalizados, puede haber una disnea, ¿no? Dificultad para respirar de manera progresiva. Los pacientes van a estar con taquicardia, la frecuencia cardíaca aumentada, ¿no? Esa es la taquicardia. Dentro de la parte neurológica, el momento que ustedes van a examinarlos, como ya les dije, ¿no? Estrabismo divergente hacia afuera, no convergente, sino divergente, parestesias, diplopia, obnubilación, fases neurotóxicas y la alteración de la coagulación, que lo vamos a ver, ¿no? Podemos clasificarlo en tres: leve, moderado, severo. En el leve es, como le dije, un dolor leve en la zona justamente de la inoculación, o a veces no hay dolor. Cuando ya es moderado, vamos a ver una fase que es la característica justamente de este tipo de accidente crotálico, que es una fase neurotóxica, mioglobinuria, en este caso, moderada sin daño renal ni parálisis respiratoria, y cuando ya es un severo y hay la característica fase también neurotóxica, ¿no? Dentro de las primeras 6 horas, mioglobinuria, anuria severa, el paciente no orina, muerte generalmente va a ocurrir dentro de las primeras 24 horas. Y los casos tratados con suero antiofídico entre las primeras horas, justamente va a disminuir el riesgo, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el veneno? Va a bloquear el veneno circulante. Estos son el tipo de Crotalus que podríamos encontrar. ¿Ok? Y dentro de las características del paciente, miren a eso de aquí es una imagen que lo ven en cualquier lado, ¿no? De la norma o de cualquier capacitación, son fases neurotóxicas justamente, características de los pacientes. Y esta es la orina en vino porto justamente que vamos a poder visualizar, ¿no? El accidente lapídico, ¿no? Ocasionado por especies del género Micrurus, sus toxinas tienen acción neurotóxica y hematotóxica en este caso.
Los síntomas son similares al accidente crotálico, pero además se presenta parálisis velopalatina, parálisis casi de las extremidades. Eh, ¿Qué va a pasar, no? Generalmente, ¿quiénes son los micrurus, no? Son, por ejemplo, lo que le llaman el coral, coralillo o naca-naca. Esto es ya para la zona de la selva. La acción es una acción neurotóxica local, hipoestesia, anestesia y parestesia, ¿no? La acción en el sistema nervioso central es rápida, 30, 60 minutos. Mientras más se mueve el paciente, más rápido llega, se distribuye, en este caso, el veneno, ¿no? Después de que ha sido mordido y va a haber justamente las fases neurotóxicas parecidas a la anterior, cialorrea, disfagia, dificultad para articular palabras, compromiso motor y sensitivo progresivo, con parálisis justamente de los músculos respiratorios, alteración de la función miocárdica, colapso y la muerte. Como ustedes se ven esto generalmente, pues estos tipos de accidentes con este tipo de ofidios, de repente no lo van a poder tratar adecuadamente, ¿no? Porque va a ser justamente en zonas remotas, ¿no? Bien raro. Leve, antes de los 30 o 60 minutos no presenta nada de fases ni nada, ¿no? Solamente la mordedura, el dolor. Moderada, en este caso 2 primeras horas con fases neurotóxicas, no hay dificultad respiratoria y ya después de 4 o 6 horas ya pues todo lo que es severo, todo lo que va a producir es fases neurotóxicas con dificultad para respirar y deglutir y estado de coma. Muerte va a sobrevivir a las 4 o 6 horas después de la mordedura. Estos son los genes de micruris y las fases neurotóxicas que vamos a poder ver. El diagnóstico de los accidentes por serpientes, en este caso venenosas, como ven ustedes, acá es un cuadrito de resumen, ¿no? Botros, Lachesis, Crotalus y Micrurus, el tipo de acción del veneno que va a producir, ¿no? Los síntomas y signos precoces, en este caso, y los síntomas y signos tardíos. El tratamiento por mordedura de ofidios, en este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer, no? Acá ya nos tenemos que enfocar. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Primero tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál fue el animal agresor? En este caso, si es que el animal agresor fue una serpiente, nosotros para acá, para la zona de la costa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a pensar? Vamos a decir sí. ¿Qué tipo de serpiente fue? Normalmente el Botrops. Entonces, una vez que sí, ahí tendríamos que ver justamente la zona. Si hay presencia de colmillos, sí, no, ver justamente esto, ¿no? Edema, hemorragia local o alteración de la coagulación, sí y no. Si es sí, vemos signo de parálisis. Hay signo de parálisis, si es sí, es crotálico cascabel, y si es que es no, no hay parálisis, es un botro, ¿no? O lachésico también. Si es que edema o hemorragia local con alteración de la coagulación, no hay, en este caso no hay edema, es probable de que sea un lapídico coral, ¿no? Ahora, ¿hay presencia de colmillos? Ese fue en la parte de sí. Ahora en no. Marca de hilera de dientes, ¿no? Para descartar que sea una boa, ¿no? Y mordedura, en ese caso, va a ser por una boa, ¿no? Que es lo que hacen es solamente constriñen nada más, constricción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como hospital, ¿no? Lo primero que debemos de hacer al paciente una vez que ya tuvo el accidente es inmovilizar al paciente. No se aplica torniquetes ni sangría, no se debe de cortar, ¿no? Generalmente en algunos lados lo que hacen es hacer un corte y lo que hacen es tratan de extraer la sangre. No se realiza eso. No se va a aplicar tampoco torniquetes para tratar de diseminar, ¿no? No se aplica hielo, no intentar extraer el veneno, como le dije, cortándolo, y el traslado es inmediato al centro de salud. Dentro del manejo inicial, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calmar al paciente y dar tranquilidad al paciente. No retirar a niños, en este caso brazaletes, etcétera, porque ustedes saben que va a haber un edema. Vamos a lavar la zona de la mordedura con abundante agua. Esto ya cuando llega al hospital, colocar una vía permeable con suelo fisiológico, colocamos clofenamina, colocamos metamizol. Hay que de todas maneras darle una profilaxis antitetánica, en caso de los tipos,
en este caso de lo que vamos a colocarle, deberíamos de también tener listo adrenalina en este caso para alguna reacción anafiláctica que se pueda producir y lo mantenemos en observación al accidentado por 12 a 24 horas, aun cuando no tenga signos de envenenamiento. Ahora, nuevamente acá, hidratación endovenosa de acuerdo a las necesidades clínicas, ¿no? La antibiótico-terapia solo se recomienda en este caso cuando las lesiones sean extensas o se evidencia necrosis. El uso de corticoides se reservará cuando se evidencie edema marcado, que puede significar el desarrollo de un síndrome compartimental, ¿no? Y algunas veces este síndrome compartimental va a requerir cirugía. Administración analgésica y ansiolíticos, evitando drogas depresoras del sistema nervioso central, ¿no? Lugar de la lesión debe mantenerse limpio. Pacientes que no tienen inmunización previa o es incompleta para tétanos, procede a la profilaxis antitetánica con aplicación de toxoide. Solicitar el tipo de coagulación, sangría, fibrinógeno, en este caso plasmático, urea, creatinina, hemograma completo, sedimento urinario, electrolitos, lo que habíamos visto dentro de las acciones FK de LDH y el TGO, ¿ok? Para evaluar. Controlar constantemente los signos vitales y el volumen urinario. El miembro que fue afectado debe mantenerse en alto, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Lo que les decía, ¿por qué se hizo esta capacitación? Porque aún tenemos los tipos de sueros, en este caso, antiofídicos anteriores, que es para votos, ¿no? Y tenemos el nuevo que ha sido comprado recién y tiene una forma diferente de colocarse. En este caso, miren acá, es el biológico, este es el anterior que teníamos, que aún lo tenemos, ¿no? En mi centro, por ejemplo, acá en el hospital, tenemos este en mayor cantidad. Los nuevos me imagino que están recién en distribución, ¿no? Igual si lo solicitamos, se puede coordinar justamente entre centros de salud, ¿no? Tanto regional como nosotros para poder, si es que hay algún accidente, completar, ¿no? El biológico elaborado a partir de justamente este biológico es elaborado a partir del plasma procedente del equino hiperinmunizado con extracto glandular de los sulfidios venenosos y este es producido por el INS según la descripción. La aplicación es de 0.01 a 0.02 mililitros por kilogramo de peso, en este caso de epinefrina, 15 minutos antes de la administración del suero, para evitar justamente alguna reacción. La presentación del suero antiofídico es una presentación en ampolla de 10 mililitros frasco, capaz de neutralizar, dice ahí, 25 a 40 miligramos, en este caso el veneno por frasco. Si habíamos visto anteriormente el cuadro, ¿no? En leve, moderado y severo del Botrox era 100, 200 y 300, ¿no? Más o menos es lo que deberíamos de aplicar. La vía de administración es endovenoso, diluido, puede ser en solución salina al 0.9% o en dextrosa al 5%, ¿no? En un lapso, en este caso, de 30 a 60 minutos. ¿Cómo debe ser la aplicación? Lento, ¿no? Ahora, te dice también de que en adultos podemos colocarle de 1 a 4 ampollas o más, ¿no? Si es que es indefinido en este caso, es indefinido en realidad de acuerdo a al profesional, en este caso que está atendiendo, hasta la disminución de la hematuria. ¿Y cómo lo vamos a diluir? Justamente en adultos en 500 mililitros y si fueran niños igual, podemos utilizar de 1 a 4 ampollas o más diluidas en 100 a 200 mililitros, según normativo. El suero antiofídico, en este caso es el único tratamiento efectivo, es en este caso el uso del suero hiperinmune, siendo la vía endovenosa la ideal. Ahora hay que considerar también el tiempo transcurrido entre en la mordedura y el inicio de tratamiento. La literatura en este caso, sé que es un poquito antigua, pero te habla justamente que tenemos un 44% de efectividad a las 6 horas, va disminuyendo 27% entre 7 y 24 horas y continúa, ¿no? A más de 24 horas, un 24%, continúa disminuyendo. Estos son los tipos de sueros antiofídicos que tenemos. Como ven ustedes, generalmente este de aquí es el antigotrópico, el que tenemos acá en la zona de la costa, ¿no? El resto está justamente dado para algunas zonas, en este caso zonas selváticas, ¿no?
y son, por ejemplo, para el antilacésico y el anticrotálico. Este es el suero polivalente liofilizado, ¿no? El tipo de suero antiofídico, ¿no? En este caso, suero antibotrópico polivalente líquido, mordedura de serpiente del género Botros, suero anticrotálico monovalente líquido, mordedura de serpiente del género Crotalus, suero, en este caso antilacésico monovalente líquido, mordedura de serpiente del género Lachesis, suero polivalente liofilizado en este caso, cuando se desconoce la especie, ¿no? Sirve para mordedura tanto de Botros, Lachesis y Crotalus, ¿no? Este de aquí que habíamos visto, ¿no? El polivalente liofilizado. ¿Ok? La dosis, la potencia, dice el suero, neutraliza en un promedio de 25 a 40 miligramos del veneno, ¿no? Se aplicará la cantidad necesaria de frascos para neutralizar el veneno. Acá es un cuadrito muy interesante que había visto, ¿no? Miren ustedes, ¿no? En el estadio 1, el 2 y el 3, severidad leve, moderado y severo. Cantidad del veneno inoculado en un leve son 100 miligramos del veneno inoculado, moderado podríamos determinar que 200 más o menos, y severo 300. ¿Qué va a haber justamente dentro de los hallazgos clínicos? ¿No? Dolor, edema, eritema, localizado en la zona de la mordedura. Cuando es moderado, el dolor y edema extendido más en zona de la mordedura, acompañado justamente de zonas de flictenas o ampollas con contenido seroso o serohemático. Si es que es severo, el dolor y edema, vesículas o ampolla de contenido seroso, necrosis, ya va a haber un compromiso ya de necrosis, en este caso localizado o extendido. Los pacientes pueden tener síntomas como por ejemplo hematemesis, eh, podemos visualizarlo justamente, melenas, lo evidenciamos, hemorragias intraviscerales y algunos pacientes pueden entrar en shock. Y dentro de los hallazgos de laboratorio, pues todo lo tenemos alterado, ¿no? Ahora, esto es el último justamente que estamos utilizando, ¿no? Y se hizo un estudio justamente, como ven ustedes, para ver el tema de antivenenos producidos en Perú y Costa Rica. Es un estudio justamente preclínico. ¿Cuál es la eficacia en este caso de los neutralizantes contra los venenos del Perú? ¿No? ¿Qué es lo que hacen generalmente? ¿No? Neutraliza los efectos letales. Como les dije, el veneno circulante es en este caso, los sueros lo que hacen es bloquear el veneno circulante. El daño que ya se produjo va a quedar, ¿no? Entonces le colocamos para evitar que se siga extendiendo el veneno y siga haciendo daño en otras partes, ¿no? O se extienda más en la zona misma de la lesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Neutralizamos los efectos letales, hemorrágicos, el edema también no va a disminuir, sino que lo vamos a bloquear y no se va a extender. La parte de la parte miotóxica también vamos a disminuir sus efectos y la coagulación también vamos a hacer que la sangre comience a coagular, ¿no? Y desfibrinogenante, en este caso de los venenos peruanos, en este caso para lo que son todos los géneros, ¿no? Botrox, todo lo que es Botros, ¿no? Botros atros, Brasili, Pictus, Barnetti, ¿no? Y también neutralizan este tipo de sueros, en este caso, también neutraliza el veneno en este caso de la Chesis muta, ¿no? Que es muy importante. No solamente el suero es para Botrox, sino también puede, dentro de la descripción, neutralizar el veneno de la Chesis muta, ¿no? Acá también hay otro tipo de clasificación, ¿no? De la severidad del envenenamiento, ¿no? Leve, como ven ustedes, los efectos locales, edema en uno o dos segmentos, dolor, no hay sangrado ni necrosis. Dentro de los efectos sistémicos, coagulación normal, no hay sangrado sistémico ni alteraciones hemodinámicas, ¿no? Es un accidente leve. ¿Okay? Moderado, allá hay edema en dos o tres segmentos, hay sangrado local, hay ampollas, ¿no? La fluentena. Sangre, en este caso, es incoagulable. En la hemorragia sistémica no hay alteraciones hemodinámicas ni renales importantes todavía. Y cuando ya es severo, abarca toda la extremidad. En este caso hay un sangrado, necrosis, ampollas, ¿no? Suele presentante de un síndrome compartimental, ¿no? Que va a necesitar justamente cirugía. Y la sangre incoagulable, hemorragia, en este caso sistémica profusa, alteraciones hemodinámicas, va a haber un compromiso renal, insuficiencia orgánica múltiple. Acá este es el nuevo
Miren, este es el nuevo que estamos utilizando, el polivalente justamente. ¿Ok? Miren ahí dice antibotrópico, anticrotálico y antilachésico. ¿Ok? Acá en esta zona de aquí, ¿no? Antiveneno fídico polivalente liofilizado en este caso. Y bueno, ¿cómo vamos a usar este tipo? Vamos a usarlo, el actual está ya coordinado, justamente tuvimos una capacitación donde nos dice que para casos leves vamos a utilizar 5 frascos, para casos moderados 10 frascos y para casos severos 15 frascos, ¿no? Con relación al de Costa Rica. ¿Cómo se administra? ¿No? Preparamos una vía endovenosa, disolvemos el producto liofilizado en el disolvente. La disolución ocurre en el transcurso de los 10 minutos. Diluir la totalidad del antiveneno, administrar, en este caso lo vamos a diluir en 400 mililitros de la solución salina en adultos y en 200 en niños. Y vamos a administrarle, en este caso a goteo lento, observando con detenimiento las posibles reacciones. Es la forma de cómo lo vamos a aplicar. Lo otro es, se debería de hacer justamente una prueba de sensibilidad. En este caso deberíamos de aplicar 0.1 cc de antisuero a utilizar subcutáneo en la cara anterior del antebrazo derecho, se espera 15 minutos y se procede a la lectura. En este caso, si fuera positivo, si se forma una pápula, en este caso que va a producirse una urticaria, ¿no? Y la prueba negativa, ¿no? Solamente se forma la mácula, no se observa evidencia de ninguna lesión alguna, ¿no? Más o menos el tema de la prueba resultó positiva, se procederá con el siguiente esquema, ¿no? Más o menos. Sueroterapia. Evaluación de la respuesta. El paciente se siente rápidamente mejor, el paciente, podemos ver el perfil de la coagulación se normaliza dentro de las 3 a 9 horas, la presión arterial se normaliza dentro de 1 hora, las alteraciones, en este caso la taquicardia, desaparecen, los efectos neurotóxicos comienzan a desaparecer dentro de los 30 minutos, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Y la orina toma después nuevamente su color normal. Y el tratamiento médico específico, en este caso, si es que hay reacciones adversas, ¿no? Cuando es una reacción anafiláctica, en este caso inicio brusco, sensación de calor, dificultad respiratoria e hipotensión, es una reacción anafiláctica. Una reacción térmica o febril, después de 20 o 30 minutos, en este caso, se puede producir enfermedad del suero, después de días, puede producirse esto con fiebre, altragias, erupción dérmica y edema. Indicaciones para repetir el antídoto, en este caso, persistencia o reaparición de la no coagulación después de 6 horas o nuevo sangrado, ¿no? Verificamos epistaxis, gingivorragia, si es que hay empeoramiento de algunos síntomas, ¿no? Que podemos visualizar. Por ejemplo, si es que fuera para un lachésico, en este caso la parte de los efectos neurotóxicos, cardiovasculares, después de 1 o 2 horas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que utilizan justamente en la selva, no? Si es que no tenemos, no solamente en la selva, sino lo podríamos utilizar en realidad en todo el país, ¿no? Si es que no tenemos, en este caso somos un centro de salud, no tenemos cómo evaluar, no tenemos no tenemos laboratorio, mejor dicho. Lo que podemos hacer es que se llama la prueba del todo o nada, saca sangre y ve si se coagula, ¿no? En este caso consiste en dejar el tubo seco en posición vertical sin moverlo durante 20 minutos. ¿Y qué hacemos después? Luego de este tiempo el tubo se inclina suavemente y se observa si hay o no un coágulo firme o completo. No, puesto que no se acepta un coágulo parcial o gelatinoso, de ahí el nombre del todo o nada. Sí, se forma un coágulo firme y completo. Dentro de la antibiótico-terapia que se usa en este caso, podemos usar ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, clinda, más clinda en este caso de 600 miligramos cada 8 endovenoso. Profilaxis antibiótica solo se recomienda si son lesiones extensas con evidencia de necrosis. Hay que ver también que hay una flora bacteriana, ¿no? Pseudomonas, enterobacterias, Staphylococcus pyogenes, Clostridium en este caso. Asociación de antibióticos como aminoglucósidos, fluoroquinolonas, más penicilinas o clindamicina o metronidazol. Eso también hay que tener en cuenta. Y la terapia local secundaria, ¿no? El tratamiento quirúrgico, en este caso, cuando hay unos síndromes compartimentales, en este caso, se va a producir
y esto lo va a hacer justamente cirugía, le va a hacer una fasectomía, y ellos se van a encargar de hacer el debridamiento de las áreas necrosadas y el drenaje de abscesos, en este caso formado, injertos de piel para lesiones extensas, ya eso se va a encargar cirugía plástico, y si en todo caso hay riesgo de amputación del miembro afectado, ellos van a valorar ese tema. ¿No? Bueno, eso sería todo. ¿Tienen algunas preguntas? Muchas gracias, doctor, por la ponencia brindada el día de hoy. Agradecemos también a nuestros participantes por su conexión. Vamos a esperar unos minutos para que nos puedan realizar sus preguntas con los participantes. Si es que la tuvieran alguna duda, consulta, pueden aprovechar estos minutos para que se les pueda generar respuestas a sus dudas. Tenemos una mano alzada, Liliana Elizabeth, tal vez tenga una pregunta que quiera realizar. Vamos a iniciar con las preguntas, doctor. Como primera pregunta nos comentan, ¿qué hacer frente a una mordedura en una zona que está fuera de la ciudad? Ya. Nuevamente volvemos acá a esta zona. Acá. Esto de aquí, un minuto. ¿No? Nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer justamente? Una mordedura, en este caso, deberemos de inmovilizar primero al paciente. Como les dije, no se aplica torniquetes ni sangría, ¿no? No se hace sangría en este caso, lo que hacen generalmente en algunos poblados, en este caso, es cortar la zona donde fue mordido para tratar de eliminar el veneno. Eso no se realiza, ¿no? No se aplica hielo tampoco, no intentar extraer el veneno y se traslada inmediatamente al centro de salud. Ahora, lo que sí acá me olvidé de colocarles justamente de que se habla de un tema de eh, podemos hacer con una venda elástica, podemos hacer una compresión, en este caso no tan fuerte, sino suave de la zona, ¿no? Eso sería lo más adecuado, ¿no? Para trasladar a un paciente. Lo otro es el retiro, muy importante, no es lo que les decía, ¿no? Si tenemos a un paciente que fue mordido en manos, o acá, por ejemplo, en el brazo, sabemos de que va a haber edema, entonces tenemos que sacarle todo lo que pueda ocasionarle, en este caso, presión, ¿no? Y que se pueda complicar posteriormente. Entonces, retiramos todo. El lavado es importante, y el traslado, ¿no? Justamente como les dije, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿de qué depende la efectividad del tratamiento contra una mordedura por Rox? Han colocado, no sé si está bien Por otro, escrito. Ajá, exacto. ¿no? Como les dije, ¿no? Es lo que les dije, ¿no? Si es que el animalito se comió, ¿no? eh, va a tener una mordedura seca, ¿no? De repente no inocula o inocula menos cantidad del veneno, ¿no? Y eso puede favorecer al paciente. Y lo otro es, no, eso sería, ¿no? Sí. Y nosotros el tema del suero ya sabemos muy bien cuánto va el veneno circulante, cuánto va a tratar de bloquearlo en ese caso, ¿no? El suero va a bloquear una cierta cantidad, como ustedes han visto en la literatura, dice de 25 a 40 miligramos del veneno circulante, ¿no? Que es lo que va a tratar de bloquear el suero. Muy bien, doctor, continuamos con las preguntas. Nos comenta, ¿el medicamento para el tratamiento usted puede adquirir como en venta libre o se necesita receta médica? Normalmente está en los hospitales, en este caso del MINSA, salud también tiene, ¿no? Entonces tienen que acercarse a los puestos de salud del MINSA. Me parece que también hay un tema de venta. Cuando yo hice en el año 2009, hice un curso en el INS, hay empresas justamente que trabajan en la zona de la selva, donde hacen cursos para estos paramédicos, en este caso, que y trabajan en esas zonas, están justamente también con un médico, ¿no? Paramédico y médico, y ellos compran el suero para poder llevarlo de acuerdo a las especies
que les dicen la población que hay en la zona, ¿no? Entonces se llevan el suero de acuerdo al tipo de, en este caso, de serpiente que van a encontrar en la zona donde van a hacer los trabajos. Lo pueden hacer, pero tienen que coordinar directamente con INS. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos más preguntas, nos comentan. Para colocar el antídoto, algunos consideran el diámetro que existe entre los dientes de la mordedura. ¿Es correcto? ¿Me repite la pregunta? Disculpe. Ya. Dice, para colocar el antídoto, algunos consideran el diámetro que existe entre los dientes de la mordedura. El diámetro. Bueno, será pues, ¿no? Si es que en realidad lo que les decía, ¿no? Las características justamente donde les enseñé aquí en esta imagen, denme un minutito aquí, ¿no? Si es que es mordeduras si es que son, digo, serpientes que tienen cuando muerden en la zona son continuas, en este caso son boas, el tipo de lo que son los dientecillos, ¿no? La forma de los dientes, eso va a determinar en realidad qué tipo de suero vamos a aplicarle, ¿no? Claro que sí. Y también en realidad es más que todo al lugar donde estamos, ¿no? Acá en la zona, pues, como les dije, no vamos a encontrar pues lo que encontramos, una chuchupe, una jergón, ¿no? Salvo que sea que alguien la haya traído a la zona costera, ¿no? Generalmente acá vamos a encontrar los botrops, ¿no? Y en este caso las zancarrancas, que es el nombre que utilizan la mayoría de los pobladores, ¿no? Y es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, nada, es las características justamente, como les dije, ¿no? Que sí lo vamos a ver con relación a los colmillos, ¿no? Lo que vamos encontrando con relación a la mordedura. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, buenas tardes, doctor, muchas gracias por la ponencia. Entiendo que lo ideal es colocar el suero dentro de las 6 primeras horas. Y si no contamos con el suero, ¿cuál es el tiempo máximo que se podría colocar? ¿El suero se coloca en todos los casos de ofidismo? Acá también les puse un cuadrito justamente, denme un minuto, que les dije que era muy importante porque el efecto del suero va disminuyendo con relación al tiempo, ¿no? Les hice justamente les coloqué un cuadrito que era importante acá, ¿no? Y debemos de considerar justamente el transcurso, ¿no? No creo que lleguen más de un día, ¿no? No, la verdad no lo sé, aunque sí hay poblaciones para la parte de la selva, porque por ejemplo, normalmente utilizan chalupas o pequepeque, ¿no? Pero para esas poblaciones normalmente lo máximo, por ejemplo, ¿no? Santa María de Nieva, después viene Galilea y después viene Candungos, imaginemos, ¿no? Entonces son 8 horas desde Galilea hasta Candungos en Chalupa, aunque ahora ya hay carretera, me parece, ¿no? No sé cuánto es el tiempo, pero antiguamente, ¿no? Y 1 hora en Chalupa de Santa María de Nieva a Galilea en Chalupa, en ese entonces. Estoy hablando hace más de 5 años atrás. Entonces, más o menos es el tiempo, ¿no? 24 horas, un día completo, como ustedes ven, el tratamiento va a ser menos efectivo, ¿no? Pero sí se le coloca, porque lo que les dije era que lo que hace el suero en este caso es disminuye el veneno circulante. De todas maneras, va a haber un veneno circulante, lo cual vamos a bloquear justamente con el suero, ¿no? Entonces, es importante que se coloque, claro que sí. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, en el caso de una gestante, ¿cuáles serían los riesgos para el bebé? Ya, bueno, los riesgos, el veneno va a causarle riesgo a la madre, ¿no? Y de acuerdo a ello va a haber el tema de la parte de la alteración de la coagulación y todo, la alteración renal, ¿no? Adicional al tema de que es una gestante, pues va a aumentar el riesgo en realidad de muerte en este caso, ¿no? Para la madre y también para el niño, ¿no? En general es más para la madre, ¿no? Y el niño también igual. En realidad quien va a recibir el veneno va a ser más la madre que el bebito.
Muy bien, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, el uso de sueros antiofídicos no refrigerados, ¿qué tan recomendable es su uso y cuál es su manejo? Y en realidad tienen que estar los sueros, normalmente te dicen las características del suero, en cuánto debe estar refrigerado. Miren aquí, dice refrigerar de 2 a 8 grados. Yo no recomendaría como médico que se utilice un suero que no ha estado correctamente guardado, ¿no? No lo recomendaría. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Como una última pregunta ya para culminar la telecapacitación, nos comentan, doctor, buenas tardes. ¿Cuántos sueros antiofídicos le puedo poner a un paciente mordido por una chuchupe? Bueno, ya es severo, ¿no? Como ven ustedes, en casos severos, según o sea, en los nuevos sueros que tenemos, nos dice que deberíamos usar 15 frascos. Eso ya está en distribución a nivel de todo el Perú, ¿no? Son de Costa Rica justamente la última capacitación que hemos tenido, 15 en casos severos, pero también te dice de que puedes utilizar en realidad más, y eso viene de acuerdo a la evaluación del médico en este caso, ¿no? Pero lo ideal es que le coloquemos, como ven ustedes, en casos leves 5, en casos moderados 10 y en casos severos 15 frascos, que es lo que dice la literatura justamente del estudio que se ha realizado para poder utilizar estos sueros, que debe de bloquear justamente el veneno, en este caso circulante, del, del tipo de serpiente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, agradecer también a nuestros participantes por sus preguntas. Y también hacerles recordar que se les ha enviado el enlace para que puedan registrar su asistencia, teniendo en cuenta que deben estar presentes durante la mayor parte de la ponencia para que se les pueda generar una constancia. Agradecer al doctor por su tiempo y por la información que nos ha brindado. También hacerles de conocimiento que se está subiendo esta ponencia a nuestro canal de YouTube de Telesalud del Hospital Belén de Trujillo para que ustedes puedan seguir viendo esta telecapacitación y todas las que vamos a brindar durante lo que resta del año. Muchas gracias a todos. Dígame, Hay alguien dígame, que doctor. está levantando la mano, Manuel Ah, Reategui, ya. A ver. em, no ha escrito nada. Sí, 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 doctor, Daniel Reate. Sí, Daniel Reategui. Ya, Dígame. sí, doctor, una consultita. Si yo tengo un paciente que lo atiendo dentro de la primera hora después de una mordedura de serpiente, nosotros sabemos que cada frasco inhibe cierta cantidad de veneno, De pero 25 al a 40. momento exacto. Pero si llega el paciente y lo atiendo dentro de la primera hora y de repente esa serpiente ha inoculado mucho más que esa cantidad, pero al pasar poco tiempo lo considero como leve y le aplico pocos frascos, ¿cómo saber cuántos frascos aplicar en ese momento? Lo que les dije justamente, ¿no? ¿Me dejaba entender? En la evaluación que nosotros realizamos en el hospital, ya cuando ya está dentro del hospital me está hablando, en este caso ya tenemos al paciente que hemos sacado los exámenes de laboratorio, ¿no? Y lo que tenemos que ver es justamente el tema de la coagulación, tenemos que ver el examen de orina para ver si es que hay sangrado en este caso, y de acuerdo a ello nosotros determinamos si es que el caso leve que al inicio tratamos va a convertirse o no en un caso moderado, ¿no? De acuerdo al TP, ¿no? Al tiempo de coagulación en este caso, cómo Sí. está la coagulación del paciente. Eso lo vamos a determinar con los exámenes que le hemos sacado. Entonces, en este caso, verificamos y podemos colocarle el resto, o sea, sí podemos agregarle, ¿no? Completamos, por ejemplo, iniciamos con 5 frascos de este nuevo suero que es el de Costa Rica, y si creemos de que es moderado, le aplicamos 5 más para completar los 10 frascos. Lo convertimos a moderado. Y si es que es un severo, podemos aplicarle 10. O sea, iniciamos con 5, pero de repente es un caso severo.
donde ya hay un cuadro de shock y le colocamos los 10 adicionales. Ya. En el caso de que el serum no tenemos para perfil de coagulación, ¿qué nos recomendaría? Lo- el test, El, el test de todo o nada es lo que se utiliza generalmente cuando yo roté en Iquitos, ¿no? En el Hospital Regional de Loreto. Me sorprendió porque ellos utilizaban el test del todo o nada. También en el de apoyo de Iquitos. En realidad fue en el apoyo de Iquitos donde vi ese tema, ¿no? Donde el paciente llegaba, le sacábamos la sangre y en 20 minutos visualizábamos, ¿no? El tema de la formación del coágulo. Y si es que no, le colocaban, el doctor aumentaba, pero ese era con relación al anterior, a los anteriores sueros antiofídicos, ¿no? Íbamos aumentando la cantidad, pero en este caso podemos ir viendo, ¿no? Si en una hora no hay un coágulo, una formación de un coágulo completo, lo que podemos hacer es ya variarlo a un moderado, o sea, tenemos un leve al inicio, pero vemos después de una hora que no coaguló, lo pasamos a un moderado. Y así vamos. Después de que le aplicamos, nuevamente vamos haciendo el mismo control. Le aplicamos, volvemos a sacarle la sangre, lo colocamos 20 a una hora más o menos y visualizamos la formación del coágulo completo en este caso. Es la forma que se podría hacer, ¿no? En lugares donde no hay el test del todo o nada, es la forma de poder visualizar si lo que estamos haciendo, acá nuevamente pongo la imagen, es lo correcto, ¿no? Al aplicar el suero. Nos sigue ayudando. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos a otro participante que quiere dar su opinión o, bueno, hacer una consulta. ¿Podría aperturar su micrófono también para que pueda Ya. participar? La última sería. Ya. Sí, está bien. Con eso culminamos. Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Sí, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. ¿qué tal? Con respecto a la pregunta que realicé, no me refería al tema de sueros que realmente sueros antiofídicos que realmente necesitan refrigeración. Me refería a los sueros que no son liofilizados o que hay sueros que realmente no se manejan con refrigeración para el uso de pacientes que están extremadamente lejos de un puesto de salud, un centro de salud que sí cuenta con sueros, ¿no? No sé si he Ya. escuchado de ese tipo de sueros que Todos, no la son mayor, refrigerados. cuando tuve mi capacitación, en este caso, la mayoría de los sueros tienen que tener una refrigeración, como les dije, entre 2 y 8 grados. Sí, le entiendo, le entiendo. Todos los sueros antiofídicos, antigotrópicos, antilaquésicos, esos por la INS sí necesitan refrigeración, pero hay sueros que, que los venden y son sueros que no necesitan, o sea, se mantienen a temperatura ambiente. Claro. Pero no son precisamente los que da la INS, sino son otro tipo de sueros. No sé si tiene conocimiento respecto a ello. Sí, con el tema es lo siguiente, es que como somos MINSA, nosotros tenemos que seguirnos a la normativa de MINSA, ¿no? Entonces, por eso que no se habla generalmente de algunos otros productos que lo venden y aparentemente el tema de la cadena de frío no es tan, me parece que es hasta 14 grados o 16 grados, me parece que se puede tener el frasco, o sea, prácticamente a temperatura ambiente, ¿no? Pero la verdad, estos son los sueros que nos dice la normativa, ¿no? Entonces tenemos que utilizarlos. Generalmente los otros tipos son vendidos para empresas privadas, ¿no? Yo trabajé para una empresa privada hace mucho tiempo y sí, pues ellos tenían ese tipo de suero que ellos me decían que no necesitaban refrigeración, pero como les digo, este, todo lo que se utiliza en los pacientes tiene que ser probado, en este caso, con literatura, ¿no? Y qué más que nuestra normativa, que todo lo que hace es recolectar justamente información de casos exactamente o sea, de poblaciones que realmente han usado ese tipo de sueros, ¿no? Y son las recomendadas en este caso para ese tipo de pacientes, ¿no? Yo, la verdad, ahora como médico, yo recomendaría solamente el uso de los que están dentro de nuestra normativa. Y los demás se utilizaría, pero siempre y cuando sea de una forma, en este caso particular, y también el tema
para la empresa, en este caso, que es la que lo compra, ¿no? Siempre salvaguardando el tema de la parte legal también, ¿no? Donde el producto se puede utilizar, pero sí con la salvaguardando en este caso la parte de nosotros, ¿no? Como médicos. Sí se podría utilizar, pero como le digo, yo le diría que la empresa se haría cargo de cualquier reacción, ¿no? Ah, entiendo, porque sí, hay algunos pobladores que sí tienen ese suero, no son indicados por el MINSA, claro, pero ellos los tienen por si acaso, porque como son caseríos bastante lejanos, a bastantes horas, más de 8 horas caminando para llegar a un puesto de salud, y Ujú. pero yo he visto que sí, sí cuentan con ese tipo de sueros, pero lo que quería saber es si es que, como ya lo mencionó, el MINSA no lo recomienda, ¿no? Eso es lo que te quería tener en cuenta. Lo que está dentro de la normativa, nada más, Ya, ¿no? Es la está bien. recomendación. Listo, gracias. Aquí. Listo, señorita. Culminar. Esperamos contar con su presencia en próximas telecapacitaciones. Y bueno, eso sería todo. Palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes y sería hasta la próxima telecapacitación que programemos por esta plataforma de telesalud del Hospital Belén. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias.